Hay un dinosaurio que casi nadie conoce. No aparece en Jurassic Park, no tiene una figura de juguete en las tiendas. No es el protagonista de ningún documental famoso. Pero los científicos que se dedican a la paleontología lo consideran el ser más extraordinario que jamás caminó sobre la Tierra. Su nombre es Troodon y era, con diferencia, el dinosaurio más inteligente que existió. Hoy vamos a descubrir por qué. Vamos a hablar de ciencia real, de fósiles, de la manera en que los investigadores miden la inteligencia en seres que llevan 75 millones de años extintos. Y vamos a llegar a una conclusión que la mayoría de personas no esperan. Pero primero, necesitamos destruir un mito. En 1993, la película Jurassic Park presentó al Velociraptor como el depredador más inteligente, más ágil y más peligroso de la prehistoria. 3 metros de alto, coordinado, capaz de abrir puertas, con una inteligencia comparable a la de un delfín o un chimpancé. Fue una de las representaciones más memorables en la historia del cine, y fue casi completamente inventada. El Velociraptor real medía entre 50 y 80 centímetros de altura, aproximadamente el tamaño de un pavo grande. Tenía plumas en todo el cuerpo. Sus garras retráctiles eran impresionantes, sí, pero el animal que viste en esa película no existe en los registros fósiles. El equipo de Jurassic Park lo admitió más tarde. El dinosaurio que usaron como inspiración para su versión del Velociraptor fue en realidad el Deinonychus, un pariente más grande. Y aún así, lo exageraron considerablemente. Pero hay algo más importante que el tamaño o las plumas. El Velociraptor tampoco era el más inteligente. Su cerebro era relativamente grande para ser un dinosaurio. Tenía un cociente de encefalización respetable para su época. Era más inteligente que la mayoría de los dinosaurios que existieron. Eso es cierto. Pero había uno que lo superaba. Antes de presentarte al verdadero genio, necesitas entender cómo los paleontólogos miden la inteligencia en animales extintos. No pueden hacerle un test de inteligencia a un fósil. No pueden observar el comportamiento de un animal que lleva decenas de millones de años desaparecido. Entonces, ¿qué hacen? Miden el cerebro. Cuando un animal muere y sus restos se fosilizan, a veces el interior del cráneo conserva la forma del cerebro. No el tejido cerebral en sí, sino el molde que deja ese tejido dentro del hueso. Ese molde se llama endocast o endocráneo. Los endocrásteos son una herramienta increíblemente valiosa. Permiten a los científicos medir el volumen cerebral de animales extintos con una precisión considerable. Pero el volumen solo no dice todo. Un elefante tiene un cerebro más grande que el tuyo. Eso no lo hace más inteligente. Por eso existe el cociente de encefalización. Esta fórmula compara el tamaño del cerebro con el tamaño total del cuerpo del animal. Un animal con un cociente alto tiene más tejido cerebral del que necesitaría simplemente para controlar sus funciones básicas. Ese tejido extra es el que permite el aprendizaje, la resolución de problemas, la comunicación compleja y el pensamiento estratégico. Los humanos tenemos el cociente de encefalización más alto de todos los seres vivos conocidos. Los delfines están en segundo lugar. Luego los chimpancés, los elefantes, los cuervos y algunos cerdos. Ahora bien, ¿y entre los dinosaurios? Entre los dinosaurios, el cociente más alto lo tenía el Troodon, con una ventaja clara sobre cualquier otro dinosaurio conocido. El Troodon era un dinosaurio terópodo. Esto significa que pertenecía al mismo grupo que el T-Rex, el Velociraptor y el Spinosaurus, el grupo de los dinosaurios bípedos carnívoros. Vivió durante el periodo Cretácico tardío, hace entre 70 y 75 millones de años. Se encontraron fósiles suyos principalmente en lo que hoy es Norteamérica, en las regiones que ahora ocupan Montana, Wyoming y Alberta en Canadá. Físicamente, era un animal pequeño para los estándares de su época. Medía entre 1 y 2 metros de largo,
Su peso oscilaba entre 40 y 60 kilogramos, más o menos como un lobo grande. A su lado, un T-Rex parecía un rascacielos. Pero su pequeño tamaño escondía características extraordinarias. Sus ojos eran enormes, desproporcionadamente grandes para su cabeza. Los paleontólogos calculan que tenía una de las mejores visiones nocturnas de cualquier dinosaurio conocido. Se cree que cazaba al atardecer y durante la noche, cuando otros depredadores no podían ver con claridad. Pero hay algo más importante que el tamaño de sus ojos: la orientación de esos ojos. La mayoría de los animales tienen ojos a los lados de la cabeza. Eso les da un campo de visión amplio. Ven lo que viene desde cualquier dirección. Es útil para detectar depredadores. Los animales que cazan activamente, en cambio, tienden a tener ojos que apuntan hacia adelante. Eso sacrifica el campo de visión lateral, pero gana algo mucho más valioso: profundidad. Cuando ambos ojos apuntan hacia el mismo punto, el cerebro puede calcular distancias con gran precisión. Es lo que se llama visión estereoscópica o visión binocular. Los humanos la tenemos, los búhos la tienen, los gatos la tienen, y el Troodon también la tenía. Sus ojos apuntaban ligeramente hacia adelante, dándole un grado significativo de visión binocular. Eso implica que podía calcular exactamente a qué distancia estaba su presa antes de atacar. Sus manos también eran inusuales. Tenía 3 dedos en cada mano, y el primero de esos dedos era parcialmente oponible. No tan oponible como el pulgar humano, pero sí lo suficiente como para sujetar objetos con cierta firmeza. Esto es algo extremadamente raro entre los dinosaurios. Ahora llegamos al punto central de todo esto: el cerebro del Troodon. Los paleontólogos estudiaron los endocrásteos de varios especímenes de Troodon. Los resultados fueron consistentes y sorprendentes. El cerebro del Troodon era grande, muy grande. No en términos absolutos, porque el animal era pequeño, pero en términos relativos al tamaño de su cuerpo, era el cerebro más grande de cualquier dinosaurio no aviar conocido. Su cociente de encefalización era aproximadamente 6 veces mayor que el promedio de los dinosaurios de su época. ¿Por qué su cerebro era tan grande? Los científicos creen que la presión evolutiva jugó un papel clave. El Troodon vivía en un ecosistema competitivo. No podía vencer a depredadores más grandes por la fuerza. No tenía el tamaño del tiranosaurio ni la velocidad de un dromeosaurio en campo abierto. Lo que tenía era inteligencia, y esa inteligencia era su ventaja evolutiva. Un cerebro más grande le permitía aprender de la experiencia, reconocer patrones de comportamiento en su presa, coordinar cacerías grupales, adaptarse a cambios en el entorno. En el mundo de la evolución, cuando un rasgo se amplifica generación tras generación, es porque ese rasgo da ventaja. El cerebro del Troodon siguió creciendo porque el cerebro del Troodon funcionaba. Y aquí llegamos a la parte que cambió la paleontología para siempre. El año era 1982. El paleontólogo canadiense Dale Russell trabajaba en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Ottawa. Russell llevaba años estudiando el Troodon y sus características cognitivas. Un día se planteó una pregunta simple, y esa pregunta abrió uno de los debates más fascinantes en la historia de la ciencia natural. La pregunta era esta: si el asteroide no hubiera impactado la Tierra hace 66 millones de años, ¿qué habría evolucionado el Troodon en los millones de años siguientes? Russell aplicó las mismas leyes evolutivas que se usan para explicar cómo los primates evolucionaron hacia los humanos. Tomó las tendencias de desarrollo que ya se observaban en el Troodon: cerebro creciente, visión binocular, postura bípeda, manos con cierta capacidad de agarre. En colaboración con el escultor Ron Siegen, Russell creó una reconstrucción física de lo que llamó el dinosauroide, un ser que se parecería más a un humano que a un lagarto.
bípedo de unos 140 centímetros de alto, con ojos grandes orientados al frente y manos funcionales. No idéntico a un humano, pero reconociblemente inteligente, reconociblemente capaz. La escultura sigue en exhibición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Ottawa hasta el día de hoy.